狂风暴雨的冬夜，一辆沉重的木质马车停在卡斯蒂西亚雄伟的城堡门前。迪戈伯爵好鸡以牙地看着眼前这个柔弱的女孩，而女孩正用颤抖的双手和眼泪向他展顺服。No esperes compasión en mi fortaleza. Como usted orden, mi señor. 城堡沉重的铁门轰然关闭，迪戈伯爵转身离去，完全低估了这位新来的少女。女孩眼角的泪水瞬间干涸，她抬起头，目光如刀锋般冰冷，死死盯着迪戈指尖的黄金戒指。复仇的序幕在这一刻拉开。Cuando mi padre adoptivo me entregó como pago por una deuda de juego y me metió en aquel carruaje que crujía bajo la tormenta de invierno, el conde Diego, el acreedor más despiadado de toda Castilla, me observaba con una mirada tan fría como si mirara una simple mercancía. Él creyó que la única lágrima que resbalaba por mi mejilla era de puro terror. Sin embargo, jamás se habría imaginado que este encuentro, que obligó a mi endeudado padre a entregarme tras perderlo todo, había sido un plan fríamente calculado y manipulado por mí misma en los libros de cuentas durante meses. Bajé la cabeza con fingida sumisión, y aprovechando el gesto, clavé la mirada en el anillo de su mano, grabado con el escudo de un águila bicéfala devorando a una serpiente de plata, el mismo emblema prohibido de la dinastía real que llevaba la manta de mi infancia. Creyó haber comprado a una huérfana indefensa a la que podría aplastar, pero en el instante en que los imponentes portones de hierro del castillo se cerraron detrás de mí, mis lágrimas desaparecieron y mi rostro se endureció como el acero. No entré allí para fregar suelos ni lamentar mi suerte. Entré para reclamar el trono que me pertenece y destruir a mis enemigos desde dentro, convirtiéndome en un veneno indetectable para su linaje. El pesado carruaje de madera crujía bajo la implacable tormenta de invierno. Beatriz bajó la mirada lentamente. Permitió que una única lágrima resbalara por su mejilla pálida. Era una época brutal donde las mujeres sin recursos no eran más que mercancía. Su padre adoptivo acababa de entregarla como pago por una abultada deuda de juego. El hombre sentado frente a ella la observaba con absoluta frialdad. El conde Diego era el acreedor más temido y despiadado de toda Castilla. Cualquier observador habría jurado que ella lloraba de puro terror ante su oscuro destino. Se equivocaban profundamente. Beatriz no era una víctima indefensa. Llevaba años perfeccionando el difícil arte de parecer vulnerable. Detrás de esos ojos húmedos, su mente calculaba cada variable con precisión matemática. El llanto era simplemente una táctica de supervivencia, un escudo perfecto diseñado para cegar a los hombres arrogantes. Sabía muy bien que la verdadera inteligencia debía ocultarse bajo una máscara de fragilidad. El conde ajustó sus guantes de cuero, visiblemente aburrido por el dramatismo de la escena. No esperes compasión en mi fortaleza, murmuró él con una voz áspera y despectiva. Ella asintió temblorosa. Se mordió el labio inferior para simular una sumisión total. Pero en su fuero interno, la joven memorizaba un detalle crucial. Analizaba el escudo de armas grabado en el pesado anillo del conde. Un águila bicéfala devorando a una serpiente de plata. Ese era exactamente el mismo símbolo cosido en la manta que la envolvía cuando fue abandonada. La tragedia de su endeudado padre adoptivo no había sido una coincidencia del destino. Ella misma había manipulado sutilmente los libros de cuentas durante meses. Forzó este encuentro inevitable con una paciencia aterradora. Necesitaba desesperadamente entrar en esa inexpugnable fortaleza militar. Buscaba respuestas sobre el hombre misterioso que la había engendrado. Quería saber por qué su linaje oculto parecía valer más que todo el oro del condado. El carruaje se detuvo bruscamente frente a unos imponentes portones de hierro. La lluvia torrencial golpeaba las piedras milenarias como un castigo divino. Los guardias abrieron las inmensas puertas con un chirrido metálico que helaba la sangre. «Baja ahora», ordenó el noble sin dignarse a dedicarle una segunda mirada. Beatriz recogió las faldas de su vestido gastado. Pisó con firmeza el barro helado del patio de armas. No emitió queja alguna ni titubeó en su andar. Demostró una resistencia silenciosa que sorprendió momentáneamente al altivo señor. El vasto patio interior estaba sumido en densas y amenazadoras sombras. Solo unas pocas antorchas parpadeantes luchaban contra el viento helado.
Los sirvientes del castillo la observaban de reojo con profunda lástima. Anticipaban en silencio la pronta ruina de aquella muchacha hermosa. Ella ignoró por completo las miradas compasivas. Su cerebro escaneaba mentalmente la compleja arquitectura defensiva del lugar. Notó de inmediato que las torres de vigilancia estaban mal posicionadas. Aquella estructura creaba evidentes y peligrosos puntos ciegos. Los guardias parecían exhaustos por el frío. Sus rutinas de patrullaje estaban claramente desorganizadas. En menos de 5 minutos, trazó 3 rutas viables de escape. Sin embargo, huir nunca estuvo en sus planes. Había decidido caminar directamente hacia la boca del lobo con la cabeza muy alta. El conde la condujo hasta un enorme salón iluminado por una chimenea central. Trabajarás incansablemente hasta pagar la última moneda, sentenció él con una dureza inquebrantable. Como usted ordene, mi señor, respondió ella en un susurro suave y resignado. Él se dio la vuelta para marcharse a sus aposentos. Subestimó por completo a la joven recién llegada. Ese fatídico desprecio sería el primer gran error de su vida. En el instante en que la pesada puerta de madera se cerró, todo cambió. Las lágrimas de Beatriz desaparecieron por completo. Su rostro joven y delicado se endureció como el acero forjado en batalla. Caminó despacio hacia el fuego crepitante, extendió sus manos delgadas para calentar los dedos entumecidos por la tormenta. Sus ojos agudos se clavaron en un monumental tapiz antiguo. La tela colgaba majestuosamente sobre la piedra caliente. Representaba una sangrienta batalla histórica. Estaba liderada por un monarca legendario cuyo rostro había sido borrado intencionalmente. Allí estaba de nuevo, tejido con gruesos hilos dorados. El águila bicéfala y la serpiente de plata. El emblema prohibido de la dinastía real más antigua del continente. Una familia que supuestamente había sido masacrada sin dejar herederos vivos. Beatriz esbozó una sonrisa fría e imperceptible en la penumbra. Había logrado infiltrarse en el núcleo mismo de la red de mentiras. No estaba en ese castillo para fregar suelos ni para lamentar su suerte. Estaba allí para destruir a sus enemigos desde dentro. Planeaba reclamar el poder absoluto que le pertenecía por derecho de sangre. Quienes creyeron comprar a una huérfana indefensa cometieron una estupidez fatal. Acababan de introducir voluntariamente un veneno indetectable en sus dominios. El tablero de ajedrez estaba perfectamente dispuesto. Ella tenía el privilegio absoluto del primer movimiento. El amanecer trajo consigo un frío sepulcral y la brutal realidad de su nueva vida. Beatriz fue arrojada a las profundidades de la cocina antes de que el sol despuntara. El ama de llaves la recibió con una sonrisa cargada de veneno puro. Doña Inés odiaba instintivamente cualquier rastro de belleza y juventud en su dominio. El ama de llaves representaba la brutalidad de una jerarquía diseñada para aplastar a los débiles. Te encargarás de limpiar la cristalería personal del conde Diego hoy mismo. La orden sonaba inofensiva, pero escondía una trampa mortal finamente diseñada. Beatriz notó inmediatamente la mirada conspiratoria entre la anciana y las otras sirvientas. La guiaron hacia una sala lúgubre donde reposaba un juego de copas de cristal veneciano. Eran piezas invaluables traídas de tierras lejanas y extremadamente frágiles. El agua que le entregaron para lavarlas estaba deliberadamente mezclada con grasa animal. Cualquier movimiento haría que el cristal resbalara de sus manos hasta hacerse añicos. Romper una sola copa significaba recibir decenas de latigazos como castigo ejemplar. Sabía perfectamente que la desesperación empujaba a las jóvenes a cometer errores fatales. Doña Inés esperaba pacientemente escuchar el sonido del cristal roto para ejecutar su venganza. Pero la joven no era una campesina ignorante asustada por el lujo. Beatriz analizó la temperatura del agua y la densidad de la grasa con precisión analítica. Comprendió la jugada cobarde en un fragmento de segundo. No pronunció una sola queja ni mostró el más mínimo rastro de pánico. La supervivencia exigía convertir las armas del enemigo en herramientas propias.
Se acercó al fuego y tomó un puñado generoso de ceniza gris del hogar. Frotó sus manos con la ceniza para neutralizar cualquier rastro de grasa resbaladiza. Con movimientos precisos y calculados comenzó a limpiar cada reliquia sin pestañear. Su destreza era tan asombrosa que parecía llevar décadas manipulando tesoros imperiales. Doña Inés regresó al salón esperando encontrar a la muchacha llorando sobre cristales rotos. La expresión de la anciana se desfiguró al ver las copas brillando inmaculadas bajo la luz. La humillación consumió el rostro arrugado de la maliciosa jefa del servicio. En su arranque de ira intentó golpear a Beatriz con un pesado cucharón de madera. La joven esquivó el golpe con una elegancia escalofriante y un leve paso hacia atrás. El impulso descontrolado hizo que doña Inés chocara brutalmente contra la mesa de caoba. Una de las copas tembló al borde del mueble y cayó al suelo con un estruendo terrible. El cristal veneciano se rompió en 1000 pedazos esparcidos por la piedra fría. El silencio que siguió a la destrucción fue tan denso que cortaba la respiración. Justo en ese preciso instante apareció la imponente figura del conde Diego en la puerta. Sus ojos oscuros y penetrantes analizaron la escena del crimen con absoluta frialdad. El silencio del conde era mucho más peligroso que los gritos de sus soldados. Doña Inés cayó de rodillas temblando e intentó culpar histéricamente a la nueva esclava. Señor conde, fue esta miserable muchacha torpe quien arruinó su valioso tesoro. Gritó la anciana señalando con su dedo acusador hacia el rostro tranquilo de Beatriz. Beatriz simplemente bajó la cabeza retomando su perfecta máscara de mujer indefensa. Pero Diego no era un hombre estúpido al que se pudiera engañar con gritos y lágrimas. Su aguda mirada detectó los restos de ceniza en las manos limpias de la hermosa joven. Comprendió rápidamente cómo ella había evitado la trampa grasienta preparada por el servicio. También notó que los fragmentos de cristal estaban exactamente bajo los pies del ama de llaves. La trayectoria de la caída demostraba científicamente quién había chocado contra la mesa. Llévense a esta mujer a los calabozos por destruir mis propiedades y tratar de mentirme. Ordenó el conde sin levantar la voz, pero con una autoridad que paralizó a todos los presentes. Los guardias arrastraron a doña Inés mientras ella suplicaba clemencia inútilmente. Diego dio un paso hacia Beatriz obligándola a levantar la barbilla con su guante de cuero. Eres mucho más astuta de lo que tu lastimoso aspecto intenta aparentar. Murmuró el noble estudiando cada facción del hermoso rostro que tenía frente a él. Yo solo soy una sierva que intenta sobrevivir a la desgracia, señor. Respondió ella con una voz aterciopelada que escondía dagas afiladas en cada sílaba. A partir de hoy limpiarás únicamente mi biblioteca personal y nadie más te dará órdenes. La instrucción del conde fue clara y escondía un oscuro interés por probar sus límites. Esa misma noche Beatriz entró sola al santuario privado del temido señor de la guerra. La biblioteca olía a pergamino viejo y secretos enterrados bajo décadas de conspiraciones. Las altas estanterías de madera guardaban miles de manuscritos prohibidos y mapas militares. Cada documento clasificado representaba una pieza del inmenso rompecabezas político del reino. Memorizó las rutas comerciales y las debilidades militares marcadas en los mapas estratégicos. El conocimiento absoluto era la única espada capaz de cortar las cadenas de su destino. Mientras quitaba el polvo de un pesado escritorio de roble, rozó un mecanismo oculto. Un pequeño cajón secreto se deslizó silenciosamente hacia afuera revelando su contenido. Dentro reposaba una carta sellada con cera roja y firmada por un nombre que detuvo su corazón. La firma en la carta pertenecía al antiguo rey asesinado durante el gran golpe de Estado. Estaba dirigida al padre de Diego y hablaba sobre el paradero de la última heredera bastarda. El documento mencionaba un pacto de sangre firmado la noche en que masacraron a su familia. Las piezas encajaban revelando que el padre de Diego fue el arquitecto financiero de la traición. Beatriz comprendió que el linaje de este conde estaba directamente implicado en su tragedia. El destino había entregado a la legítima reina directamente en la fortaleza de sus verdugos. La respiración de la joven se estabilizó rápidamente mientras su mente calculaba el siguiente paso.
Ya no solo buscaba recuperar su identidad arrebatada, sino ejecutar una venganza calculada al milímetro. Copió rápidamente los nombres de los traidores en un pergamino en blanco usando carbón. Devolvió el cajón a su lugar exacto borrando cualquier rastro de su magistral intrusión. El hombre que dormía a pocos metros de distancia, acababa de convertirse en su presa principal. La guerra silenciosa por el verdadero trono de la nación acababa de comenzar en la penumbra. El invierno asediaba la antigua fortaleza de piedra con una furia oscura e implacable. Beatriz pasaba sus largos y gélidos días inmersa en el polvo silencioso de la biblioteca privada. Su mente prodigiosa y entrenada absorbía absolutamente cada detalle de los registros contables del condado. El silencio de las altas estanterías era su mejor escudo y su arma más mortífera. El intendente militar del castillo era un hombre corpulento y extremadamente codicioso llamado Gonzalo. Gonzalo llevaba años desviando metódicamente fondos vitales destinados a las raciones de los soldados de infantería. También había estado robando el hierro necesario para forjar las armaduras de la guardia personal del noble. Él veía en esta nueva y silenciosa sirvienta un chivo expiatorio perfectamente vulnerable para ocultar sus recientes desfalcos. Una tarde sumamente gris y amenazadora, Gonzalo acorraló brutalmente a Beatriz en el oscuro pasillo de las despensas subterráneas. La agarró por el brazo con una fuerza despiadada que amenazaba con romperle los huesos delicados. Cargarás con la culpa de la plata desaparecida si valoras tu miserable y patética vida de huérfana. Susurró el hombre corpulento escupiendo palabras cargadas de una amenaza física inminente y letal. Ella fingió temblar de un miedo incontrolable mientras bajaba sus largas pestañas oscuras con fingida sumisión. Por favor, mi señor, haré exactamente lo que usted me ordene sin emitir ninguna queja. Respondió Beatriz con una voz ahogada que alimentó magistralmente el ego inflado del ladrón. Pero en la fría realidad de su mente brillante, ya había calculado la fecha exacta de la ejecución de aquel miserable. Esa misma noche interminable, Beatriz organizó los inmensos y complejos mapas tácticos del implacable conde Diego. Se movía por la vasta sala con la gracia silenciosa de un fantasma buscando venganza. Deslizó muy sutilmente un recibo de trigo gravemente adulterado entre las pesadas páginas de un tratado de guerra antiguo. Era un documento incriminatorio crucial que Gonzalo creía haber destruido definitivamente en el fuego ardiente de la cocina principal. Beatriz había recuperado pacientemente los restos medio quemados de la chimenea durante la madrugada anterior. Sus dedos ágiles habían limpiado la gruesa ceniza para dejar expuestas las cifras manipuladas y la firma corrupta. Dejó el libro histórico estratégicamente abierto sobre el enorme escritorio de caoba negra. Calculó perfectamente el ángulo de la luz de las velas para que el pergamino chamuscado captara la atención de inmediato. El conde Diego regresó pasada la medianoche de sus agotadoras patrullas fronterizas con el rostro endurecido por la escarcha cortante. Se sentó pesadamente en su gran silla de cuero curtido buscando un momento de absoluta soledad en su bastión. Sus ojos oscuros de halcón depredador detectaron inmediatamente la extraña anomalía sobre sus valiosos textos militares. Leyó cuidadosamente las cifras discordantes escritas con la inconfundible caligrafía apresurada de su veterano intendente. La atmósfera de la enorme biblioteca se volvió repentinamente tan fría y peligrosa como el propio invierno exterior. Diego mandó llamar a Gonzalo al inmenso salón principal en mitad de la noche helada sin ofrecer ninguna explicación previa. Los pasos pesados y rítmicos de los guardias fuertemente armados resonaron por todos los corredores de la lúgubre fortaleza. Arrastraron al oficial medio dormido y completamente aterrorizado hasta los pies del trono de hierro del señor de la guerra. Gonzalo juró desesperadamente por todo su honor que la esclava recién llegada había robado las monedas de oro del tesoro. Intentó tejer una red de mentiras apresuradas para culpar a la joven hermosa de todos los robos de la última década, pero el conde Diego no toleraba en absoluto los insultos a su propia inteligencia táctica y capacidad analítica. Él conocía a sus hombres profundamente y sabía que una simple sierva no tenía los medios para falsificar sellos militares oficiales. El altivo noble arrojó el documento medio carbonizado directamente al rostro pálido y sudoroso del asqueroso traidor.
La horca te espera pacientemente al amanecer por robarle la comida a tus propios soldados en pleno invierno. Sentenció Diego con una voz monótona y carente de cualquier atisbo de misericordia humana. Los rudos soldados se llevaron a su antiguo superior arrastrándolo mientras él gritaba maldiciones inútiles hacia los muros de piedra. Beatriz observaba la brutal escena desde las profundas sombras de una columna con una sumisión perfectamente estudiada en su postura. No había derramado una sola gota de sangre, pero acababa de eliminar con brillantez a uno de los pilares corruptos del castillo. Diego se giró lentamente hacia ella tras firmar con mano firme la sentencia de muerte definitiva de su oficial traidor. Eres un imán verdaderamente fascinante y constante para la desgracia en mi inexpugnable fortaleza, pequeña sierva. Murmuró el noble mientras caminaba despacio hacia ella, acorralándola visualmente contra los tapices antiguos del gran salón. Solo soy una sombra silenciosa e ignorante que limpia diligentemente sus libros, mi señor conde. Respondió ella manteniendo la mirada baja pero proyectando una dignidad férrea e inquebrantable que contradecía sus palabras sumisas. A partir de mañana te encargarás personalmente de transcribir todos los complejos registros de impuestos del territorio. La orden directa del señor feudal cayó sobre ella como un rayo iluminando la oscuridad de su largo camino de venganza. Era una responsabilidad de inmenso poder impensable para una simple mujer comprada como un objeto por vulgares deudas de juego. Beatriz inclinó suavemente la cabeza para ocultar el peligroso brillo triunfal y depredador de sus ojos claros. Había logrado manipular magistralmente al lobo más feroz de la región para que le entregara voluntariamente las llaves de sus riquezas. Cada brillante moneda de oro del vasto condado pronto fluiría, estrictamente según sus propios y oscuros designios dinásticos. El imperio financiero de sus peores enemigos estaba a punto de colapsar desde sus mismos cimientos. La nueva posición de Beatriz le otorgaba un acceso absoluto a los secretos financieros más profundos y oscuros del condado. El cuarto de contabilidad era una pequeña fortaleza lúgubre repleta de pergaminos apilados y registros cubiertos por el polvo del olvido. Ella pasaba horas interminables descifrando la compleja red de impuestos y tributos que sostenían el inmenso poder militar de su amo. Su mente brillante procesaba las cifras con una velocidad asombrosa que dejaba perplejos a los antiguos eruditos de la corte. Bajo la tenue luz de las velas, sus hermosos rasgos se iluminaban con una determinación fría y extremadamente calculadora. No estaba allí para administrar el oro ajeno, sino para rastrear el rastro de sangre oculto entre las líneas de tinta. Mientras revisaba los gruesos tomos de una época pasada, notó una discrepancia sutil en las rutas comerciales internacionales. Había una serie de pagos masivos y recurrentes enviados hacia las lejanas y turbulentas fronteras del reino franco. El dinero había sido clasificado falsamente como compras rutinarias de seda fina y formidables caballos de guerra importados. Sin embargo, los registros de esas colosales transferencias coincidían de forma exacta con la época en que su verdadera familia fue masacrada. El difunto padre de Diego no solo había financiado la traición, sino que había contratado mercenarios extranjeros para ejecutar el exterminio. Aquellos asesinos despiadados cobraron su oro ensangrentado y desaparecieron sin dejar rastro en las densas sombras de la historia europea. Beatriz apretó los puños bajo la mesa de madera tallada, sintiendo como el fuego de la justicia ardía en sus venas reales. Estaba tan inmersa en su sombrío descubrimiento que casi pasó por alto una trampa magistralmente oculta en los registros más recientes. Un pequeño pero significativo déficit en la recaudación de los molinos del sur parecía haber sido borrado con aparente torpeza. Cualquier escriba ambicioso habría utilizado inmediatamente esa información para extorsionar al administrador o robar una jugosa parte del botín, pero ella reconoció en un instante la caligrafía perfecta y las tácticas profundamente manipuladoras del astuto conde Diego. Era un señuelo venenoso diseñado exclusivamente para probar su lealtad, su honestidad y su verdadera agudeza intelectual. El señor del castillo quería saber si la joven y hermosa sierva mordería ciegamente el anzuelo del chantaje y la vulgar avaricia. Esa misma noche, Beatriz solicitó formalmente una audiencia privada con el imponente noble en su majestuoso despacho personal.
Diego la recibió cómodamente sentado frente a la inmensa chimenea de piedra, sosteniendo una copa de vino tinto que parecía sangre. Su mirada penetrante evaluó cada movimiento elegante y calculado de la muchacha mientras ella se acercaba pacíficamente al fuego. He terminado la primera revisión de los impuestos territoriales y he encontrado ciertas irregularidades verdaderamente fascinantes, mi señor. Comenzó ella con una voz aterciopelada y extrañamente tranquila, depositando el pesado libro de cuentas directamente sobre su escritorio. El noble arqueó una ceja oscura, sintiéndose genuinamente intrigado por la audacia y la calma absoluta de su nueva empleada. ¿Acaso has descubierto a otro miserable traidor escondido entre mis fieles servidores, pequeña y peligrosa Beatriz? Preguntó él con un tono claramente irónico, inclinándose hacia adelante como un gran depredador listo para abalanzarse sobre su presa. He descubierto que alguien intentó manipular los registros de los molinos del sur con una falta de elegancia verdaderamente insultante. Respondió ella sin apartar la mirada de sus ojos oscuros, sosteniendo la inmensa tensión del momento con una firmeza inquebrantable. El silencio llenó la majestuosa habitación, volviéndose tan denso y pesado que casi podía cortarse con la hoja afilada de una espada. Cualquier ladrón real habría ocultado ese dinero sobrante en las cuentas de mantenimiento en lugar de dejar un vacío tan evidente y absurdo. Explicó Beatriz detallando el grave error lógico de la trampa con una precisión analítica que resultaba deslumbrante. Quien hizo esto no buscaba robar oro, sino atrapar a un ratón demasiado curioso que intentara husmear ingenuamente donde no debía. Añadió finalmente, esbozando una sonrisa imperceptible que desafiaba abierta y valientemente la autoridad absoluta del hombre frente a ella. Diego dejó su costosa copa de vino sobre la mesa muy lentamente, sin apartar sus ojos fijos de la figura esbelta y radiante de la joven. El temido y respetado señor de la guerra se quedó genuinamente sin palabras ante la respuesta de una mujer. Había esperado pacientemente que ella intentara robar, que intentara mentir o que cayera de rodillas suplicando clemencia por su falso descubrimiento. Jamás imaginó en sus peores pesadillas que le devolvería el golpe intelectual con una elegancia tan destructiva y sutilmente humillante. Eres una criatura verdaderamente indescifrable y repleta de misterios letales que me inquietan. Murmuró el conde levantándose de su gran asiento de cuero para caminar con lentitud y deliberación alrededor de ella. Me pregunto constantemente qué clase de sangre superior corre realmente por tus venas para otorgarte semejante arrogancia desmedida. Susurró muy cerca de su oído, acortando la distancia física entre ellos hasta que el aire se volvió completamente sofocante y eléctrico. Beatriz no retrocedió ni un solo milímetro ante la abrumadora presencia física y la intimidante proximidad del noble guerrero. Sangre de superviviente, mi respetado señor conde, la única clase de sangre que verdaderamente importa en este mundo cruel y despiadado. Respondió ella manteniendo la barbilla alta, exhalando una seguridad arrolladora que encendió una innegable chispa de admiración en él. La compleja dinámica de poder dentro del oscuro y solitario despacho acababa de cambiar de forma irreversible y definitiva. Diego ya no la veía simplemente como una herramienta útil ni como un objeto hermoso y frágil ganado en una sucia apuesta de taberna. La reconocía ahora mismo como una jugadora formidable, una adversaria digna de sentarse frente a él en el gran tablero de ajedrez político, y Beatriz, oculta tras su máscara inescrutable y perfecta, sabía perfectamente que había dado el paso más peligroso de su magistral estrategia. Había capturado la atención absoluta y el esquivo respeto intelectual del poderoso hombre que debía destruir sin piedad alguna. Para matar al lobo más peligroso del bosque, primero debía convencerlo estratégicamente de que ella era la única compañera digna de correr a su lado. El crudo invierno fue bruscamente interrumpido por el sonido estridente de los cuernos de guerra. Una majestuosa comitiva real apareció de improviso frente a las enormes puertas de hierro de la fortaleza. Los estandartes dorados del monarca ondeaban amenazadoramente bajo el cielo gris y cargado de nieve. El líder de esta visita inesperada era Lord Salazar, un noble despiadado de la capital. Salazar era un enviado especial famoso por su arrogancia desmedida y su insaciable sed de poder político.
Su misión real era encontrar cualquier excusa fiscal para debilitar la creciente influencia militar del condado. El conde Diego recibió a la ruidosa delegación en el patio central con una cortesía sumamente gélida. Beatriz observaba la tensa escena desde las sombras de una galería superior con sus penetrantes ojos claros. La luz clara de la mañana iluminaba sus facciones perfectas, dándole un resplandor brillante y casi irreal. La joven notó inmediatamente la mirada depredadora del enviado real escudriñando las formidables defensas del castillo. Entre el séquito del arrogante visitante se encontraba un anciano caballero de rostro marcado por antiguas batallas. El corazón de Beatriz dio un vuelco doloroso al reconocer la armadura gastada de ese viejo soldado. Aquel hombre estoico había sido un leal servidor en la corte de su verdadero padre antes de la gran masacre. Si el veterano guerrero la miraba de cerca, su identidad secreta quedaría irremediablemente expuesta ante todos los presentes. El peligro mortal acechaba ahora silenciosamente dentro de los propios muros de piedra que ella intentaba dominar. El banquete de bienvenida nocturno fue un campo de batalla psicológico lleno de miradas venenosas y sonrisas completamente falsas. Salazar exigió revisar personalmente los libros de impuestos para comprobar la lealtad económica y política del feudo. Diego sabía perfectamente que los antiguos administradores corruptos habían dejado irregularidades suficientes para justificar una condena por traición. Por primera vez en su vida implacable, el orgulloso e inquebrantable señor de la guerra necesitaba ayuda externa desesperadamente. Llamó a Beatriz a su lado frente a todos los nobles arrogantes reunidos en el inmenso salón principal. La joven caminó hacia la gran mesa iluminada por antorchas con una gracia deslumbrante y absolutamente serena. El anciano caballero entrecerró los ojos al ver su hermoso rostro bañado por una luz reveladora y cristalina. Beatriz sintió el peso aplastante de esa mirada inquisitiva clavada en su nuca, pero no permitió que sus manos temblaran. Presentó los pesados pergaminos financieros con una seguridad inquebrantable que silenció de golpe las burlas de los forasteros. Salazar intentó acorralarla cruelmente con preguntas fiscales extremadamente complejas y trampas legales sumamente oscuras. La inteligente muchacha respondió a cada ataque verbal con una precisión matemática y una lógica verdaderamente aplastante. Desmontó las falsas acusaciones del enviado real utilizando las propias y contradictorias leyes vigentes de la corte lejana. Ningún hombre en aquella inmensa sala esperaba que una simple sierva poseyera un intelecto tan destructivo y afilado. Diego la observaba con una fascinación oscura y profunda mientras ella destruía la estrategia enemiga sin siquiera levantar la voz. Ambos formaban un equipo invencible forjado en la urgencia extrema y sostenido por una tensión intelectual verdaderamente electrizante. El enviado real golpeó la pesada mesa enfurecido al comprender finalmente que no podría expropiar las riquezas del condado. Aceptó la humillante derrota momentánea, exigiendo únicamente una lista exhaustiva de suministros para su largo viaje de regreso. Esa petición aparentemente mundana fue la oportunidad dorada que la brillante mente de Beatriz estaba esperando con paciencia infinita. Ella misma se ofreció voluntariamente a redactar los tediosos documentos de avituallamiento para la numerosa escolta del rey. Se retiró en silencio al despacho privado mientras los hombres rudos celebraban la tensa tregua bebiendo litros de vino caliente. Tomó una elegante pluma de ganso y comenzó a escribir meticulosamente las cantidades de grano y carne salada necesarias. Pero entre las líneas rutinarias y aburridas ocultó magistralmente un código secreto conocido únicamente por los escasos supervivientes de su dinastía. Modificó deliberadamente las proporciones matemáticas de ciertos cereales para formar el contorno geométrico de un águila bicéfala. Selló el pergamino oficial usando una cera roja especial que dejaba un levísimo e imperceptible rastro de aroma a incienso sagrado. Ese olor peculiar y antiguo era la señal inconfundible de que la heredera legítima del trono continental seguía viva. Al despuntar el alba, entregó personalmente el documento sellado al anciano caballero frente a los vigorosos caballos ensillados. Mantuvo la cabeza baja fingiendo una sumisión absoluta mientras sus dedos pálidos rozaban intencionadamente la mano del viejo soldado.
El veterano leal sintió la extraña textura del sello rojo y aspiró profundamente el inconfundible aroma del glorioso pasado monárquico. Sus ojos cansados se abrieron de golpe al comprender la magnitud del monumental mensaje oculto en un simple pergamino de provisiones. Miró detenidamente el rostro resplandeciente de la joven sirvienta y vio en ella la majestad intacta de la reina trágicamente asesinada. El leal caballero bajó la mirada inmediatamente para ocultar sus lágrimas emocionadas y juró un silencio protector y eterno. La imponente caravana real abandonó la fortaleza militar llevando consigo la chispa invisible que encendería la rebelión definitiva. Beatriz permaneció inmóvil en el patio de armas, observando cómo los jinetes desaparecían en la densa y húmeda niebla invernal. Había movido la pieza más letal e importante de su venganza bajo la atenta y penetrante mirada de sus peores enemigos. Diego se acercó lentamente por detrás, envolviendo sus hombros delicados con su pesada capa de piel para protegerla del viento cortante. Has salvado mi dominio hoy frente a los lobos del rey, pero sigo sin saber quién eres realmente debajo de esa piel perfecta y engañosa. Susurró el conde oscuro, rozando el cuello de la joven con una cercanía íntima que resultaba tan embriagadora como mortal. Soy simplemente el destino inevitable que finalmente llamó a sus pesadas puertas de hierro, mi respetado señor feudal. Respondió ella sin apartar la vista del horizonte lejano donde se gestaba en silencio su implacable tormenta de justicia inminente. La intensa tormenta de nieve invernal aisló la inmensa fortaleza de piedra del resto del mundo exterior. El conde Diego mandó llamar a Beatriz a sus aposentos privados ubicados en la torre más alta y protegida. El inmenso salón estaba iluminado por un fuego brillante y claro que devoraba enormes troncos de roble antiguo. Esa luz resplandeciente bañaba el rostro perfecto de la joven y delineaba su figura esbelta con precisión cristalina. El temido señor de la guerra la observaba desde las sombras con una intensidad oscura y profundamente devoradora. La tensión en el aire cerrado era tan espesa que casi asfixiaba cualquier intento de respiración normal. La reciente victoria política contra el enviado real había cambiado drásticamente la dinámica de poder entre ellos. Diego ya no veía en ella a una simple sirvienta comprada apresuradamente para saldar una vulgar deuda. Veía a una reina sin corona cuya mente afilada rivalizaba con los mejores y más crueles estrategas del continente. El noble había tomado una decisión irrevocable que alteraría permanentemente el equilibrio de fuerza en su territorio. Caminó lentamente hacia una pesada mesa de hierro forjado y tomó un pequeño cofre de terciopelo muy oscuro. Beatriz mantuvo su postura erguida y serena, anticipando el siguiente movimiento con una frialdad verdaderamente aterradora. Sus ojos claros y calculadores se clavaron en las manos fuertes del hombre que sostenía la llave de su venganza. El conde abrió el cofre revelando un anillo de oro macizo adornado con un rubí del tamaño de una lágrima de sangre. No era una simple joya destinada a una amante pasajera ni un vulgar regalo para adornar a una esclava dócil. Era el sello oficial de la señora del condado, un símbolo de autoridad absoluta sobre todas las tierras fértiles. He observado tus movimientos precisos y he comprobado la asombrosa letalidad de tu intelecto superior. Murmuró Diego acercándose a ella, hasta que el calor abrasador de su cuerpo rivalizó con el fuego de la chimenea. Sé perfectamente que escondes un propósito colosal detrás de esa máscara de belleza inescrutable y fría. No me importa de dónde vienes ni qué ruinas humeantes dejaste atrás antes de cruzar mis imponentes puertas. Quiero que te sientes a mi lado para gobernar este vasto dominio con la misma crueldad elegante que posees. La propuesta de matrimonio cayó sobre la silenciosa habitación como un trueno ensordecedor y completamente definitivo. Era una oferta monumental que cualquier mujer de alta cuna habría aceptado cayendo de rodillas con lágrimas de alegría. Convertirse en la esposa legítima del conde borraría instantáneamente su falso pasado de miseria absoluta y humillación. Le otorgaría un ejército invencible, riquezas incalculables y una protección impenetrable contra todos sus antiguos enemigos. Sin embargo, la mente prodigiosa de Beatriz calculó inmediatamente el terrible costo real de esa brillante corona de oro. Aceptar significaba unir su sangre eternamente con la misma dinastía que había masacrado a su verdadera y noble familia.
Significaba dormir cada noche junto al heredero directo del monstruo que financió la carnicería de sus propios padres. La tentación de rendirse ante el poder inmediato y la innegable atracción física era sumamente embriagadora y peligrosa. Diego desprendía un magnetismo letal, una fuerza primaria que amenazaba constantemente con derretir sus defensas de hielo. Pero el recuerdo vívido de los gritos agonizantes en el palacio en llamas quemaba mucho más fuerte en su pecho. Ella era la última águila bicéfala viva, y las águilas jamás se asocian con los lobos que cazan en la penumbra. Beatriz levantó la mirada lentamente, permitiendo que la luz brillante de las llamas iluminara su feroz determinación. Su rostro reflejaba una vulnerabilidad calculada que ocultaba magistralmente la dureza letal e inquebrantable de sus pensamientos. Mi señor conde, me ofrece usted el mundo entero cuando mis manos aún están manchadas por la dura vida del servicio. Respondió ella con una voz aterciopelada que acarició los oídos del guerrero como una melodía sumamente venenosa. El noble acarició suavemente la mejilla pálida de la joven con su pulgar áspero y fuertemente curtido por la guerra. Esa experiencia brutal es precisamente lo que te hace invencible frente a las nobles débiles criadas en cunas de seda. Susurró él, completamente hechizado por la mezcla letal de extrema fragilidad física y fortaleza mental insuperable. Beatriz sabía que rechazarlo frontalmente en ese preciso momento de pasión desatada significaría su ruina y muerte inmediata. Debía mantener intacta la ilusión de sumisión mientras cerraba silenciosamente las garras alrededor del cuello de su poderoso captor. Aceptaré llevar su sello y organizar sus inmensos dominios con la misma devoción inquebrantable que he demostrado hasta ahora. Pero un matrimonio verdadero requiere almas firmes que no estén atadas a los fantasmas oscuros de un pasado doloroso. Déjeme demostrarle mi valía absoluta manejando las complejas rutas comerciales del norte antes de atarme a un juramento eterno. Fue una respuesta magistral que satisfizo el ego dominador del hombre sin comprometer en absoluto su sagrada misión de sangre. Diego sonrió con una mezcla de evidente frustración y un profundo respeto intelectual arraigado en su interior. Eres la presa más esquiva y fascinante que he intentado cazar en toda mi existencia consagrada a la guerra. Declaró el conde deslizando lentamente el pesado anillo de rubí en el dedo índice de la impasible y hermosa muchacha. El metal frío quemó la piel de Beatriz como una marca diseñada específicamente para recordarle su peligroso juramento de venganza. Había conseguido un acceso irrestricto a los fondos bélicos del norte sin entregar su libertad ni su corazón blindado. El hombre más peligroso del reino creía haber asegurado la lealtad absoluta de su brillante y misteriosa aliada estratégica. Ignoraba por completo que acababa de entregarle las llaves maestras de su propio ejército a su verdugo más implacable. La trampa final estaba siendo meticulosamente tejida bajo la brillante y cegadora luz de su arrogancia ciega y masculina. La joven reina sin corona apretó sutilmente el puño, sintiendo el peso del valioso rubí como una promesa de destrucción total. El inquebrantable señor de la guerra la atrajo hacia su pecho, sellando un pacto silencioso que lo llevaría a la fosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro ancho, manteniendo los ojos bien abiertos y la mente enfocada en la futura masacre. Las piezas del ajedrez estaban finalmente en la posición perfecta para asestar el jaque mate definitivo a la dinastía usurpadora. Ningún sentimiento humano, por intenso o verdadero que fuera, podría detener el inminente derramamiento de sangre nobiliaria en la fortaleza. La luz deslumbrante de la mañana de invierno inundaba los altos ventanales de la torre principal. Ese resplandor cristalino y gélido iluminaba el rostro de Beatriz con una claridad verdaderamente celestial. Sus ojos pálidos observaban con absoluta frialdad el horizonte blanco que se extendía más allá de las gruesas murallas. Una inmensa caravana comercial se acercaba lentamente a través del sinuoso y traicionero sendero montañoso. Los pesados carros de madera crujían bajo el peso extremo de lo que aparentemente era grano y sedas exóticas del norte. Sin embargo, debajo de esas gruesas lonas oscuras se escondía la furia vengativa de un ejército olvidado. Los supuestos comerciantes eran en realidad los letales caballeros exiliados de la Guardia Real de su verdadero padre. Habían respondido al silencioso llamado del águila bicéfala y ahora marchaban directamente hacia las fauces del lobo.
Diego se acercó silenciosamente por detrás hasta que su imponente sombra cubrió por completo a la joven. El astuto señor de la guerra clavó su mirada depredadora en la larga fila de carretas que cruzaba el puente levadizo. El peso de esos vehículos parece excesivo para transportar simples tejidos y especias ligeras, murmuró el conde con una desconfianza instintiva que demostraba su brillante y letal mente táctica. Él nunca había sobrevivido a tantas guerras confiando ciegamente en las pacíficas apariencias de los extranjeros. Beatriz no apartó la mirada del patio exterior y mantuvo un control respiratorio absolutamente perfecto. La humedad de estas tierras pudre rápidamente los cereales de invierno si no se prensan con pesados bloques de sal. Respondió ella con una voz aterciopelada y una lógica comercial tan aplastante que desarmaba cualquier duda inicial. Levantó su mano derecha dejando que el deslumbrante rubí del anillo capturara los fríos rayos del sol matutino. Esa joya inestimable representaba la autoridad absoluta que el propio Diego le había entregado voluntariamente. He ordenado que la mercancía más valiosa sea trasladada directamente al patio interior de la fortaleza militar, declaró la joven sin titubear, lanzando su ataque estratégico más arriesgado directamente frente al rostro de su enemigo. El conde frunció el ceño profundamente, evaluando la audaz decisión con una frialdad verdaderamente aterradora. Abrir las puertas interiores significa exponer el corazón mismo del castillo a una banda de sucios mercaderes del norte, argumentó él acercándose un paso más, amenazando con aplastar su autoridad recién adquirida si encontraba debilidad. Los soldados reclutados recientemente en el patio exterior están hambrientos y carecen de cualquier disciplina militar. Si dejamos las ricas sedas a su alcance, habrá disturbios y usted perderá una fortuna en impuestos comerciales, replicó Beatriz girándose lentamente para enfrentar la intensa mirada oscura del implacable y temido gobernante. Sus hermosos rasgos permanecieron inquebrantables bajo la luz directa, proyectando una majestuosidad gélida e hipnótica. No estoy dispuesta a permitir que su inmenso tesoro se evapore por la indisciplina vulgar de unos pocos campesinos armados. Diego sonrió con una peligrosa mezcla de fascinación devoradora y profundo respeto intelectual por su audacia financiera. ¿Eres capaz de sacrificar la seguridad básica de mis muros solo para asegurar la rentabilidad exacta de mis libros contables?, murmuró el conde bajando la guardia momentáneamente ante la brillantez despiadada de la mujer que anhelaba poseer. Aceptaré tu arriesgada propuesta comercial con una única e inamovible condición táctica de seguridad. Mis arqueros de élite apuntarán directamente a la cabeza de esos mercaderes desde los altos balcones del patio cerrado, sentenció el noble creyendo haber recuperado el control absoluto del tablero de ajedrez con un simple movimiento militar. Como usted ordene sabiamente, mi señor, respondió Beatriz inclinando levemente la cabeza con una obediencia perfectamente simulada y mortalmente engañosa. La joven reina sin corona sabía perfectamente que las flechas normales jamás perforarían las armaduras ocultas de sus caballeros. Con un solo movimiento de su mano adornada por el rubí, ordenó a los guardias que levantaran las pesadas rejas de hierro. El ruido metálico resonó por toda la fortaleza como el primer y siniestro toque de difuntos para la dinastía usurpadora. Los enormes carros ingresaron al recinto sagrado del castillo bloqueando estratégicamente las bisagras de las puertas principales. Los conductores de los vehículos llevaban gruesas capuchas de lana que ocultaban por completo sus cicatrices de guerra. El líder de la supuesta caravana levantó momentáneamente la vista hacia el balcón superior bañado por la luz del sol. Sus ojos grises de veterano se encontraron fugazmente con la mirada serena y cristalina de la joven Beatriz. Fue un intercambio de información visual absolutamente imperceptible para el conde que permanecía de pie a escasos centímetros. En ese preciso y silencioso instante, la fortaleza más inexpugnable del continente acababa de caer desde su propio interior. La brillante inteligencia de la muchacha había logrado introducir un ejército letal utilizando la codicia y la confianza como únicas armas. La brisa helada soplaba a través de las ventanas de piedra, agitando suavemente los oscuros mechones de cabello del conde. Él extendió su mano grande y curtida por innumerables batallas para acariciar la espalda recta y orgullosa de la joven.
Siento que estás a punto de transformar este frío bastión militar en un verdadero imperio comercial sin precedentes. Confesó Diego con un tono inusualmente íntimo, completamente ciego ante la monumental red de engaños tejida a su alrededor. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no por el contacto físico, sino por la repulsión profunda que le causaba su cercanía. Sin embargo, su rostro mantuvo una expresión de calma marmórea y una belleza gélida que resultaba imposible de descifrar. El poder verdadero no reside en levantar muros de piedra inquebrantables, sino en saber exactamente cuándo abrir las puertas correctas. Replicó ella con una ambigüedad poética y mortal que el guerrero interpretó como una profunda lección de administración civil. Abajo en el patio adoquinado, los mercaderes comenzaron a descargar los pesados fardos con movimientos calculados y excesivamente disciplinados. Ninguno de ellos hablaba en voz alta ni mostraba la torpeza habitual de los campesinos cansados por un largo viaje. El capitán de la guardia de Diego frunció el ceño al notar la formación casi táctica que adoptaban los forasteros alrededor de los carros. Se acercó velozmente para inspeccionar un gran saco de grano que parecía extrañamente rígido y metálico en su interior. Beatriz notó el peligro inminente desde las alturas y su mente prodigiosa calculó la solución en una fracción de segundo. Dejó caer intencionadamente un pesado pergamino de contabilidad sobre la barandilla de piedra, atrayendo la atención de todos los presentes. Capitán, asegúrese de que esos sacos de sal no toquen el barro húmedo o descontaré el valor arruinado de su propio salario mensual. Gritó ella con una voz resonante y autoritaria que rebotó contra los muros y paralizó la inspección del guardia sorprendido. La orden fue respaldada por el destello amenazador del rubí en su mano y la presencia silenciosa pero aplastante del conde a su lado. El capitán asintió rápidamente y retrocedió, pidiendo disculpas por su supuesta torpeza frente a la severa administradora del feudo. La crisis había sido evitada magistralmente, demostrando una vez más la capacidad de Beatriz para controlar las mentes ajenas como marionetas. El lobo más peligroso del continente le sonrió con abierta aprobación, celebrando la dureza implacable de la mujer que amaba. La jaula de hierro se cerró silenciosamente detrás del último carro, atrapando al señor de la guerra junto a sus propios verdugos. Todo estaba rigurosamente preparado para que la fría noche trajera consigo un ajuste de cuentas histórico y sanguinario. El tablero de ajedrez ya no tenía piezas neutrales, solo quedaba espacio para el último y devastador movimiento de la Reina Blanca. La noche descendió sobre la fortaleza cubriendo los pesados muros de piedra con un manto oscuro y sumamente gélido. Sin embargo, el inmenso salón principal estaba deslumbrantemente iluminado por un mar infinito de gruesas velas encendidas. Una luz brillante y extraordinariamente clara bañaba cada rincón del majestuoso recinto noble ahuyentando cualquier sombra. En el centro exacto de esa claridad resplandeciente se encontraba Beatriz de pie con una postura majestuosa. Su rostro perfecto irradiaba una belleza fría, dominadora y absolutamente inalcanzable para cualquier hombre mortal. El conde Diego irrumpió en la sala con la espada desenvainada y los ojos ardiendo de furia traicionada. Había descubierto demasiado tarde que sus leales guardias personales yacían desarmados y maniatados en los pasillos interiores. Los supuestos mercaderes del norte habían dejado caer sus pesadas y polvorientas capas de lana oscura al suelo. Bajo los ásperos ropajes rústicos brillaban ahora las letales armaduras de acero forjado de la antigua Guardia Real. Las espadas desenvainadas de los caballeros exiliados formaban un círculo de acero mortal alrededor del señor del castillo. Diego respiraba con gran dificultad mientras su mirada depredadora intentaba procesar la magnitud de la traición sufrida. Dirigió sus ojos oscuros hacia la mujer que creía haber conquistado con su riqueza y su poder militar. Beatriz lo miraba desde una altura espiritual y jerárquica que lo reducía a la insignificancia más absoluta y humillante. La joven no mostraba ni un solo rastro de miedo, duda o compasión humana en sus ojos claros y cristalinos. Levantó su mano derecha con una lentitud calculada bajo el fulgor cegador de las antorchas ardientes. Se quitó el pesado anillo de rubí que simbolizaba el control total sobre los inmensos dominios del norte. Dejó caer la valiosa joya al suelo de mármol con un desprecio absoluto y sonoramente devastador.
El metal dorado resonó contra la piedra fría como el eco final de una dinastía usurpadora condenada a muerte. Me ofreciste compartir un trono manchado de sangre inocente creyendo que yo era una simple sobreviviente asustada. La voz de Beatriz cortó el pesado silencio del salón con la precisión letal de una cuchilla de plata recién afilada. Jamás imaginaste que estabas invitando voluntariamente a la legítima dueña de todas estas tierras a tu propia fortaleza inexpugnable. El rostro rudo del guerrero palideció al comprender finalmente el oscuro significado del águila bicéfala tejida en sus antiguos tapices. Tú eres el fantasma que mi difunto padre buscó incansablemente entre las cenizas humeantes del palacio real masacrado. Murmuró el conde con una mezcla de horror profundo y una fascinación oscura que se negaba a desaparecer. Tu cobarde padre pagó con oro sucio a mercenarios extranjeros para degollar a mi noble familia mientras dormían pacíficamente. Respondió ella bajando los escalones de piedra con una gracia letal y una autoridad completamente abrumadora y soberana. Yo misma revisé los oscuros registros financieros que condenan a tu miserable linaje a la destrucción total y definitiva. He seguido el rastro de la sangre derramada desde mi cuna saqueada hasta el mismísimo corazón de tus dominios amurallados. Creíste dominar a una sierva vulnerable cuando en realidad estabas alimentando pacientemente a tu implacable verdugo. Los leales caballeros de la reina avanzaron dando un paso unánime y cerrando el cerco de espadas alrededor del enemigo derrotado. El invencible señor de la guerra cayó pesadamente de rodillas ante la imponente figura maravillosamente iluminada de la joven monarca. Fue un acto de sumisión forzada que destruyó por completo su inquebrantable orgullo masculino y su arrogancia territorial histórica. La brillante mente táctica del noble reconoció inmediatamente que había sido superado magistralmente en todos los movimientos intelectuales. Beatriz había utilizado magistralmente sus propios miedos, su avaricia militar y su deseo ciego para tejer una trampa completamente ineludible. No necesitó levantar una sola espada para desmoronar el imperio bélico más temido de todo el oscuro continente europeo. Le bastó con utilizar su intelecto superior para convertir a los lobos más feroces en dóciles y estúpidas marionetas manejables. Diego levantó la mirada hacia ella buscando desesperadamente algún rastro de piedad en ese rostro deslumbrantemente hermoso y perfecto. Solo encontró un muro de hielo impenetrable y la majestuosidad aplastante de una reina dispuesta a impartir una justicia sumamente implacable. La venganza más exquisita no se sirve con la brutalidad torpe de la guerra frontal, sino con la elegancia matemática de la extrema paciencia. Había subestimado fatalmente la inmensa capacidad de una mujer para sostener el peso abrumador de una corona invisible durante tantos inviernos solitarios. Observé detenidamente cómo castigabas a tus sirvientes por errores minúsculos mientras tú mismo cometías la mayor equivocación táctica de tu trágica existencia. Me entregaste voluntariamente el control absoluto de tus finanzas ocultas bajo la ingenua ilusión de probar mi devoción y lealtad. Luego me regalaste la joya estratégica que controlaba las defensas de tu fortaleza creyendo que la pasión podía domar mi espíritu verdaderamente indomable. Tu mente guerrera estaba tan cegada por el enorme ego que fuiste completamente incapaz de ver los hilos transparentes que manejaban tus decisiones vitales. Incluso te convencí fácilmente de abrir las puertas más sagradas de tu bastión apelando directamente a tu miserable y ciega codicia comercial. Los caballeros que ahora sostienen sus afiladas cuchillas contra tu garganta entraron caminando pacíficamente gracias a tu propia e imperdonable orden directa. Nunca existió una caravana comercial cargada de ricas sedas del norte ni mercaderes asustados buscando refugio cálido tras tus murallas impenetrables. Todo fue una sublime obra maestra de manipulación psicológica diseñada exclusivamente para despojarte de tu poder sin alertar a tus tropas externas. El conde bajó la cabeza lentamente aceptando la humillación total y absoluta de haber sido derrotado por un intelecto inmensamente superior al suyo. Su castillo inexpugnable, sus ejércitos temidos y su fortuna incalculable habían sido arrebatados sin remedio por una mente brillante, fría y sumamente metódica. Beatriz permaneció erguida y orgullosa bajo la intensa luz de las velas con su hermoso vestido ondeando suavemente por la brisa helada del gran salón.
Había recuperado el inmenso honor arrebatado a sus nobles ancestros utilizando la inteligencia pura como su única y más mortífera arma de asedio. El destino final del temido lobo oscuro estaba ahora descansando enteramente en las manos delicadas y firmes de la joven y resplandeciente reina vencedora. El amanecer trajo consigo una luz radiante y cristalina que purificó los antiguos muros de la fortaleza. El cielo de invierno se despejó por completo mostrando un azul inmenso y abrumadoramente claro. Beatriz se encontraba de pie en el balcón más alto del castillo respirando el aire gélido de su victoria absoluta. Los intensos rayos del sol iluminaban sus facciones jóvenes y perfectas con una claridad deslumbrante. Su piel pálida parecía emitir un resplandor propio bajo la inmensidad del nuevo firmamento que ella misma había forjado. Sus ojos penetrantes contemplaban el vasto territorio que ahora le pertenecía por derecho de sangre y conquista estratégica. Ya no era una esclava endeudada ni una sirvienta disfrazada entre las sombras de una cocina miserable. Era la monarca legítima e indiscutible de todo el continente que se extendía majestuosamente hasta el horizonte nevado. En las profundidades subterráneas de la Torre Norte languidecía el hombre que una vez fue el amo absoluto del mundo. Diego había sido despojado brutalmente de sus lujosas armaduras, sus valiosos anillos de oro y todos sus títulos nobiliarios. No derramó su sangre porque una muerte rápida en el campo de batalla habría sido un regalo demasiado misericordioso. Ella había diseñado para su enemigo un castigo infinitamente más sofisticado y devastador que la simple ejecución pública. El altivo señor de la guerra fue condenado a vivir encerrado en una celda oscura provista de una única ventana enrejada. Esa estrecha abertura de hierro apuntaba directamente hacia el gran patio de armas donde la reina ejercería su poder diario. Su condena ineludible consistía en observar desde la inmundicia cómo la mujer inalcanzable llevaba a su reino hacia una gloria suprema. Diego pasaría cada invierno recordando la magistral trampa intelectual en la que cayó ciegamente por culpa de su propia arrogancia. Su nombre sería borrado de forma sistemática de todos los registros históricos y cantares de gesta europeos. La destrucción de su dignidad fue un proceso quirúrgico y ejecutado sin la más mínima vacilación emocional por parte de la vencedora. Beatriz giró sobre sus talones abandonando el viento cortante para adentrarse nuevamente en el inmenso salón del trono. Los estandartes imponentes con el águila bicéfala y la serpiente de plata ya ondeaban con orgullo soberano en cada rincón del recinto. Cientos de leales caballeros formaban un pasillo de honor inquebrantable a su paso pausado y majestuoso. El anciano guerrero que la reconoció días atrás sostenía ahora un cofre de terciopelo carmesí con manos reverentes. Dentro descansaba la corona original de su dinastía recuperada de las bóvedas secretas que el conde nunca logró descifrar. Era una obra maestra de oro macizo y zafiros azules que representaba el peso monumental de miles de almas sacrificadas. Beatriz tomó la magnífica joya con sus manos firmes y delgadas sin solicitar la intermediación de ningún alto sacerdote. Se coronó a sí misma bajo la luz resplandeciente de los ventanales, demostrando su incuestionable independencia espiritual. Nadie le había regalado ese vasto imperio ni necesitaba la validación de ninguna corte extranjera para legitimar su inmenso poder. El sonido ensordecedor de cientos de espadas golpeando rítmicamente contra los escudos llenó la arquitectura de piedra. Era el saludo ancestral de los ejércitos del norte jurando lealtad eterna a la soberana que había vengado su honor perdido. Ella se sentó lentamente en la silla de roble tallado sintiendo el gélido contacto de la supremacía absoluta en su espalda recta. El rostro de la hermosa monarca no reflejaba alegría desenfrenada ni el alivio efímero de una venganza finalmente consumada. Mantenía una expresión de calma marmórea y una inescrutable serenidad que solo conocen quienes habitan en la cima del universo. Había sacrificado cualquier posibilidad de debilidad sentimental para convertirse en la leyenda viviente que su pueblo necesitaba desesperadamente. El camino hacia la dominación total estaba pavimentado con decisiones letales y un aislamiento verdaderamente insuperable. Pero mientras la claridad matutina doraba los intrincados bordes de su corona real, Beatriz supo que había triunfado con absoluta perfección. El lobo oscuro había sido domesticado y enjaulado para siempre bajo los sólidos cimientos de su imperio emergente.
El tablero de ajedrez había sido completamente barrido y las piezas inservibles yacían olvidadas en el polvo de la antigüedad. La era del terror nobiliario y la usurpación ilegítima había terminado abruptamente bajo el filo implacable de su intelecto superior. Ahora comenzaba el largo e imperturbable reinado de la Reina Blanca bajo un cielo perpetuamente despejado y libre.